Buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir aquí a esta salita, que además me mola. Es pequeñita, no es de estar de gritar y de ver a cientos de personas. La verdad es que está jodido. Después de la keynote de Sarachaga es complicado transmitir mucho más, porque ha sido, al menos desde mi punto de vista, espectacular. No hace falta, pues eso, con ese tono es suficiente para transmitir muchísimas cosas. Pero por otro lado me ha gustado mucho porque tiene, en cierto modo, algo que ver con lo que yo voy a contar. Tiene cierta relación, yo lo voy a contar de otra manera, pero está vinculado. De hecho, se lo he dicho a él, he dicho muchas gracias porque en el fondo yo voy a hablar de eso. La charla, que surgió casi como una necesidad, se llama Las islas de felicidad no son suficientes. Bueno, suficiente. Que me da la sensación que estoy cogiendo otra presentación, pero luego ya me daré cuenta luego. A lo mejor la estoy jorobando. O me la han cambiado de nuevo el nombre. ¿Esto por qué surge? Bueno, primero me voy a presentar, porque veo muchas caras conocidas, pero hay otra gente que dice, este tío ha empezado a hablar y no ha dicho quién es ni nada. Yo soy Guillermo Montoya, soy director, manager, es decir, arriba de la pirámide, o sea, jorobado, inútil, ese tipo de cosas. Y el año pasado di una charla aquí, que se llamaba, bueno, aquí en la casa, en Cáceres, que se llamaba La empresa que quiso hacerse ágil, en donde yo planteaba de alguna manera un cambio de paradigma que se estaba produciendo en la sociedad y que yo estoy convencido que se está produciendo un cambio de época. Y que eso de alguna manera estaba condicionándonos a los comportamientos que se estaban produciendo en el mundo. Desde entonces surgieron dos acontecimientos, tres, que me dijeron, o que me sugirieron la posibilidad de volverme a plantear el proponer una charla de ese tipo, más inspiracional, digamos, más general, no técnica, y que ha culminado en esto, y es que asistí a dos charlas de esta persona, Denis Plagin o Pluffin, como sea, en diciembre del año pasado y en marzo del año pasado, gestionando para la complejidad y la empresa sin management. Y hubo un montón de ideas muy rompedoras, disruptivas, pero que tenían que ver bastante con el planteamiento que yo intentaba lanzar en la charla del año pasado, ¿no? Estaban ocurriendo una serie de cosas y creía que la agilidad era parte de esa consecuencia de ese cambio, ¿no? Pues esta persona planteaba un montón de cuestiones rupturistas sobre el management, que a mí me influyeron bastante y que de alguna manera consolidaron cosas que yo tenía en la cabeza y que nosotros dentro de la organización, dentro de estamos intentando avanzar, y que tiene mucho que ver con el agilismo. Lo ha dicho Koldo, pero al final es una cuestión de valores. Él habla de libertad cuando en vez de hablar de agilismo o de agilidad, pero en el fondo estamos hablando de cuestiones muy similares: pasión, motivación, ganas, sentido de servicio a la sociedad, una serie de elementos pues que al final están ahí, que forman parte de todo. Bueno, pues en esas dos charlas, este hombre, que es muy polémico, que no te deja indiferente, pero al que recomiendo escuchar y ver, sugirió que el mundo Agile había creado islas de felicidad, pero no había sabido llegar a las direcciones. Y se me quedó esa frase. Vivís en islas de felicidad, pero no habéis llegado a las direcciones porque la gestión del cambio no la habéis realizado adecuadamente. Pues yo creo que lo hizo también un poco para mosquear a la gente y para generar un poco de debate, porque es su manera de plantear el debate, su debate sobre la importancia o no del management. Y creo que en el fondo tiene cierta razón. Entonces me decidí un poco a hablar de él, para que lo conozcáis un poco más. Entonces esta charla es un poco mezcla de todo, es una mezcla de cosas. Que además, pues, voy a intentar hacer un pequeño recorrido a lo que ha sido el management, desde el punto de vista general, pero como también iniciativas como la de INER, la que ha contado Koldo, se llevan dando desde hace muchos años, mucho más de lo que pensamos. Que en los años 70 ya había iniciativas de ese tipo. Y que había empresas que estaban cambiando, estaban rompiendo la pirámide del management. La pirámide típica de estratégico, táctico, operativo, el de arriba y el de abajo, donde no existía pirámide y donde lo que existían eran colaboraciones y células colaborativas. Es decir, no estamos hablando de algo nuevo. Es decir, lo que nosotros estamos intentando extrapolar desde el equipo hacia la empresa es algo que en el mundo de la gestión se lleva
intentando y cada vez más creciendo desde hace más de 50 años. Vamos a repasar solo algunos de esos nombres. Y también me gustaría hablar, ya que al final, como hacía años un tal Umbral lo hizo en televisión, pues de mi libro. Pues mi libro es de eso. Y en nuestra empresa estamos tratando de hacer cambios. Me ha hecho mucha ilusión ver que Koldo hablaba de cosas que nosotros estamos planteando internamente que parecen rupturistas y que lo lleva haciendo 30 o 40 años, con lo cual pues no es tan rupturista, simplemente hay que tener ganas de hacerlo. Y en nuestro caso, pues la parte positiva o la parte buena, mi humilde aportación es que, bueno, pues somos la propia dirección la que hemos decidido dar ese paso. De alguna manera estamos desmontando el management desde arriba y eso a veces no es tan fácil. Es fácil contarlo, pero asumirlo es muy jorobado. O sea, darse cuenta de que uno puede cometer errores y que ha cometido errores y que a lo mejor hay una mejor manera de gestionar, aunque no haya sido mala la que has hecho, pero puede ser más satisfactoria para todos, es muy importante. Y eso también es ágil, es un pensamiento ágil. Entonces vamos a hacer un poco ese repaso, vamos a ir viendo algunas cosillas y ya irá surgiendo. Yo he dicho que no iba a hablar 30 minutos y me da la sensación de que me voy a pasar los 30 minutos. Pero bueno, ya veremos. También si en algún momento me queréis interrumpir, pues adelante, ahí queda, podéis. Pero insisto, después de lo de Koldo, pues nada, uno intentará hacerlo lo mejor posible. Pero también ha sido muy inspiradora, la verdad es que sí. ¿Esto no funciona? Bien. Bueno, esto es una foto clásica, una cadena de montaje. La famosa frase de Ford sobre todo el mundo podrá elegir su coche mientras sea de color negro, y que de alguna manera sienta las bases de lo que es el sistema actual de empresa, ¿no? En el año 1911 Taylor, que veremos a continuación, lanza un manifiesto, una especie de principios científicos del management, que sienta las bases de lo que ha sido el management casi durante 100 años. Bueno, claro, joder, también es tiempo de cambiar, ¿no? Llevamos 100 años haciendo prácticamente lo mismo. Y en esos principios del management, de alguna manera, se produce en un momento en donde si cogemos una curva, hasta ese momento la complejidad de los negocios era muy alta porque era todo muy artesanal, era todo muy a medida, y llega un momento cuando se empieza a hacer todo genérico y a partir de líneas de montaje, la gestión se simplifica. Y eso más o menos empieza a producirse, esto es lo que se llama la bañera de esta gestión, y llega un momento, luego más adelante, en donde vuelve a darse complejidad, como es ahora, y que hablaremos luego, en donde la propia globalización vuelve a hacer complicada la propia gestión. Bueno, pues toda esta gestión nace hacia 1911, tal como lo entendemos ahora. Perdonad, pero esta no es la presentación. Ahora sí que me acabo de dar cuenta. Perdonad un momentito. Ahí. Es casi esta, pero no es esta. Ya sabéis que... A ver. Este es el típico... Este es el momento de pánico típico que uno sufre. Vale. Bueno, no es esta tampoco, pero bueno, luego saldré del paso. Saldré del paso. Estoy en un momento completamente de tensión absoluta. Me acabo de dar cuenta que faltan 5 transparencias. Pero bueno, todo llegará. Bien. Los mismos, así que adelante. El management nace oficialmente en el año 1911 con esta figura, Frederick Winslow Taylor, el Taylorismo. Taylorismo, de alguna manera, es el que establece la estructura de trabajo de ahora. Y es una estructura de trabajo que está fundamentalmente basada en dividir estas actividades, pensar y actuar. Los doers y los thinkers. Unos piensan y otros hacen. Los que piensan no hacen y los que hacen no piensan. Claro, ahí hay un pequeño problema, y es que, pues evidentemente eso no es así. Cada vez menos y cada vez la complejidad es mayor y por tanto cada vez la aportación de los que piensan y también hacen es más importante. Y a veces, desgraciadamente, la aportación de los que piensan y no hacen es cada vez menos.
y eso también hay que cambiarlo. Entonces, en ese sentido, se establece esa gran diferencia entre managers y trabajadores. Evidentemente, dentro de esa bañera de Taylor, de esa curvita que yo he puesto, pues todo eso funciona relativamente bien, porque los sistemas no son complejos y esa separación se puede realizar. Esa separación, además, está reforzada por otra persona que en esa época enuncia los elementos fundamentales de la división funcional del trabajo y es la que genera la base de los departamentos, que es Henri Fageol, y que junto con Taylor sientan las bases de lo que lleva funcionando aparentemente decenas de años. Digo aparentemente porque todos somos conscientes que el sistema también aparentemente, aunque yo creo que con más visos de realizar, está literalmente agotado, porque la complejidad es completamente distinta. Para ello, además, se generan múltiples técnicas, las visiones, planificaciones a largo plazo, visiones estratégicas. ¿Quién no oye hablar ya de un plan a 5 años, de un plan estratégico a 5 años? Esas cosas ya que prácticamente no existen. Me fío de los 6 próximos meses y a lo mejor ni eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas bases han ido funcionando, pero cada vez menos. Y en paralelo hay una serie de personas que han ido también cada vez más aportando una serie de elementos que han ido penetrando y que nos han ido ayudando a enumerar cada vez más nuevas formas de afrontar la gestión y que han ido tomando forma y que no vienen de ahora, sino que ya hace 40, 50, 70 años se plantean como un reto. La propia participación de las personas, la propia importancia de las personas dentro de ese proceso, que se hace fundamental dentro de la organización. Esa persona es Douglas, que apareceréis Douglas MacGregor. ¿Alguien sabe, que no haya ido a ver a Nietzsche, ni que se me conozca, cuál es la aportación fundamental de Douglas MacGregor? Bueno, también lo podéis decir los que lo conozcáis. Douglas MacGregor lo que comenta, lo que nos dice, es en una de sus documentos más importantes, que es las personas en las empresas, que las personas pueden encasillarse bajo la teoría X o bajo la teoría Y, o de alguna manera nosotros generalmente interpretamos que el otro entra en la categoría X, pero cuando yo me tengo que analizar me considero de la categoría Y. ¿Y qué es la categoría X y la categoría Y? Pues la X es la persona que en teoría no tiene actitud frente al trabajo, que tienen que empujarle, que en el fondo no está motivado, que necesita algún tipo de estímulo extrínseco para poder realizar su trabajo. Mientras la teoría Y habla de una actitud proactiva, donde no hace falta que me dirijan, donde yo estoy automotivado, donde soy creativo. Pues no suena lo que ha hecho Koldo, en el que en fondo hemos estado condicionando y que hemos obligado a pensar que hay X e Y, pero en el fondo todos somos Y, si en realidad ponemos las condiciones adecuadas, o prácticamente casi todos somos Y. Nosotros en Deiser hemos sufrido eso. Yo he considerado como X durante 2 años a una persona que era Y. Y durante 2 años he pensado que esa persona pues no estaba motivada, no tenía, no, simplemente estaba cometiendo un error de sesgo. Esa persona ahora es probablemente una de las 4 personas más motivadas de la empresa. Es la misma persona, la misma que yo pensaba hace 2 años que era Y, digo X en todos los aspectos. Es un elemento fundamental también que cada vez más empieza a tenerse en cuenta y que ha culminado una serie de movimientos que luego comentaré. Más personas que han ido también aportando elementos importantes y que han ido es Russell Ackoff. Russell Ackoff es una de las primeras personas que plantea que al sistema hay que abordarlo en su conjunto, es decir, que hay que dar soluciones sistémicas, que no se pueden abordar la solución a los problemas atacando las partes individualmente, sino que hay que abordar la transformación o bien en todo el sistema o a través de sus interacciones, o intentando abordar sus interacciones, pero no los elementos individuales. Es un ejemplo, es un poco demagógico, pero es un ejemplo interesante. Hay un libro que se llama La empresa conectada, que habla más o menos de lo mismo,
y que nos dice que cuando intentamos, que si cogemos la mejor pieza de cada uno de los coches que existen en el mercado, no generaremos el mejor coche. ¿Por qué? Pues porque realmente el problema no es ese, el problema es otro, el problema es atacar el sistema. Y por tanto, eso es un elemento fundamental. Vamos a seguir uniendo las piezas. Tenemos a Douglas McGregor, tenemos a Russell Ackoff, y tenemos a una de las personas que más ha aportado y que forma parte también tanto del mundo Agile como del mundo no Agile, porque mi primer contacto con Deming realmente no viene del mundo Agile, viene del mundo de las ISOs. O sea, fijaros qué horror. O sea, viene del ciclo PDCA, el ciclo de mejora, que realmente la gente se lo atribuye a Deming, pero no es de Deming, Deming lo populariza, viene de Deming. Y Deming no conocemos buena parte de lo que realmente él propone a nivel organizativo, en el que sus propuestas están basadas en una estructura sin pirámide, de autorresponsabilidad, de equipos autoorganizados, etc. Es muy importante tener en cuenta todos esos elementos. Es decir, que dentro de esa bañera que se está produciendo, donde parece que ese sistema piramidal es el único, se están produciendo una serie de elementos que hacen que el sistema pueda o se resquebraje o al menos se ponga en duda. Es decir, no está siendo realmente un sistema que podemos considerar duradero. Lo que dice Niels, que también evidentemente es una especie de brindis al sol, pero en cierta manera puede tener razón, lo que plantea es que el management ya ha muerto. El management, pero entendido tal como lo entendemos, como pirámide, como la pirámide de Taylor, y murió en el 70 o alrededor del 70, joder coño, hace 40 años. Bueno, la idea no es tanto que ha muerto, sino que empieza a resquebrajarse. Porque empiezan a salir un conjunto de modelos empresariales que renuncian a la pirámide, renuncian al management tradicional tal como lo entendemos y empieza a basarse en organizaciones autogestionadas, en células, en grupos colaborativos, en grupos donde la división del trabajo no existe tal como lo entendemos. Y esos ejemplos no están en el campo de la tecnología. Son ejemplos que podéis ver relacionados con múltiples sectores. Y es al que nos tenemos que acercar. Saber que eso existe desde hace 40 años. Bien, pues algunos de esos ejemplos los tenemos ahí. ¿Sabéis? ¿Alguien sabe quién es Gerd Keller? 3, 2, 1. Este señor, pues esta foto es de hace poco, es el fundador de Southwest Airlines. Southwest Airlines es una empresa, es una línea aérea del año 70, probablemente una de las empresas de mayor éxito organizativo a nivel mundial. Ojo, esto no quiere decir que luego las empresas, algunas de estas empresas ya han pasado por dificultades, por lógica, los ciclos existen, pero sí que han tenido el número suficiente de años de madurez, con un modelo completamente distinto al que no estamos acostumbrados, y que han demostrado su éxito. Lo importante es que cada vez hay más, pocas, pero cada vez hay más. Y estamos hablando de 1970. Incluso antes, estas dos personas, para más señas, marido y mujer, Bill y Biff Gore, que no tienen nada que ver con Al Gore, son los fundadores de Gore-Tex, la empresa de los plumas. Esta gente, después de 15 años en DuPont, entiende que los modelos empresariales pueden ser distintos y deciden crear su propia empresa. Y es una empresa duradera, durante decenas de años está entre las empresas mejores para trabajar en Estados Unidos. También con un modelo revolucionario, con un modelo completamente distinto. Olvidaros de la pirámide, olvidaros de managers y trabajadores, olvidaros de thinkers y doers. Es un modelo completamente distinto. Jan Wallander, lo digo para que veáis que estamos hablando de sectores completamente distintos. Sueco para más señas, director de uno de los bancos más importantes de Suecia, que también genera una estructura en la cual las propias sucursales toman sus propias decisiones de manera autónoma, tanto a nivel presupuestario como a nivel de equipos. No hay jerarquía, no hay estructura, todo se lleva a través de células autorrelacionadas. Estamos hablando de un banco, no estamos hablando de una empresa de TI o de una startup. Estamos hablando de uno de los bancos de mayor éxito de Suecia y estamos hablando de algo que sucede hace 30, 40 años. No estamos hablando de Internet, de las nuevas tecnologías, de que de pronto pues, todo el mundo se ha empezado a poner en comunicación y se ha enterado que eso existe. Koch Werner también en Alemania con una cadena de drugstores y de farmacias. Y por supuesto Taichi Toyota, esta sí nos suena. Otro modelo que cambia.
y que estructuralmente supone un cambio desde el punto de vista organizativo. Ricardo Semler, pues lo decía, Semco, que es una de las empresas más importantes dentro de este nuevo modelo, pues también es una empresa que pasa por dificultades, pero durante montones de años ha sido un ejemplo. Por eso os decía, es decir, nada es eterno. Si alguien lee un libro que se llama Good to Great, de empresas que sobresalen, se menciona empresas que durante 15, 16, 17, 20 años han tenido una serie consecutiva de éxitos. Luego a lo mejor han fracasado. Pero es como decía Koldo, eso a veces lo da el propio destino. Pero sí es verdad que son modelos que están de alguna manera planteando algo nuevo, y por supuesto Google, aunque últimamente pues están muy conservadores. Los hombres acaban de eliminar el famoso 20%, relativamente poco. Eso también demuestra que a veces las organizaciones a crecer se esclerotizan un poco, ¿no? Y hay que tener una cierta ganas de seguir cambiando las cosas. Yo siempre digo que los elementos fundamentales de todo esto, más adelante se produce un elemento fundamental que yo creo que acelera todo, porque todo esto que estamos viendo son elementos que se han ido produciendo hace 30, 40, 50 años, y hay un momento en que todo se acelera, todo empieza a ir más rápido. Evidentemente todo llega con Internet y con la aparición de las redes para poder comunicar y para poder acelerar esa transmisión, esos ejemplos, esas nuevas empresas que están saliendo. Y ya el año pasado en mi charla yo hablaba de 3 momentos fundamentales que suponen un giro en cuanto a la intensidad en cómo fluye esa información. Y para mí esos 3 elementos fundamentales que se producen en 3 años prácticamente consecutivos son el manifiesto Cluetrain, el manifiesto ágil y la aparición del software libre o del concepto de software libre. Curiosamente, los 3 aparecen en un periodo de 2 o 3 años y los 3 aparecen promoviendo modelos completamente distintos desde el punto de vista de las relaciones que trascienden. Es una especie de compendio, como si de pronto todos se pusiesen de acuerdo y en un plazo de 2 o 3 años diferentes sectores quisiesen plantear un cambio radical en la manera en la que se relacionan tanto las organizaciones como los equipos. Esta presentación, igual que el año pasado era una presentación de libros, esta es una presentación de caras. Entonces esta vez lo que he traído son caras. Esta es la cara de David Wiebenberg. Wiebenberg es uno de los que forman parte, parte del equipo del manifiesto Cluetrain. Lo dije el año pasado, si no lo habéis leído, leerlo. Os sorprenderá lo que se escribía en el año 1999. Los mercados son conversaciones. Hoy hemos hablado de conversaciones. Hoy Koldo ha hablado de conversar y comunicar e informar las diferencias que existen. Si vosotros leéis las 95 tesis que existen en el manifiesto Cluetrain, alucinaríais de que hace 14, 15 años hubiese una visión como aparece ahí, planteada en donde las relaciones entre las personas y las organizaciones y el cliente aparecen completamente modernas, completamente actuales. No tiene nada que ver con lo que existía ahora, es completamente visionario. Lo mismo ocurre pues, con el planteamiento del software libre o del el crowdsourcing realmente, porque en el fondo es un software realizado a nivel mundial. Pongo aquí a Linus Torvalds, evidentemente, porque es uno de los representantes, puede haber puesto a otros. O, por ejemplo, a una de las representantes del manifiesto ágil, Jim Highsmith, pues un nombre menos conocido, pero hay una serie de podcasts que suelo seguir, el Agile Toolkit, no sé si lo habéis seguido alguna vez, hay una charla de Jim Highsmith en Washington, en el año 2012, donde él habla precisamente del mismo problema, además un tema que Ángel hablaba ayer en su keynote, es decir, he visto muchos equipos ágiles, pero no he visto tantas organizaciones ágiles. Es decir, el que haya organizaciones ágiles es más complicado, pero las hay, o al menos que tienen, o que heredan, o que comparten determinados valores. En la actualidad este puede ser un representante, también lo puse el año pasado, que es uno de los dueños o el responsable de Zappos y su Delivering Happiness, ¿no? Es decir, es un modelo de negocio también completamente distinto en donde lo que se pretende es trascender. De alguna manera, el management, tal como lo entendemos, o está muriendo, o tenemos que intentar hacerlo. Cuando digo morir es cambiar, ojo, entenderme. Ya hemos dicho que el management hay que matarlo. No. Es simplemente transformarlo. Transformarlo a la realidad actual. Y la realidad actual es que no hay thinkers y doers. Hay personas. Personas que aportan valor. Personas que son capaces de colaborar y dar un valor tremendo si se les dan las capacidades adecuadas, la creatividad, los medios.
como comentaba Coldo, el darle esa información que necesita. Uno de los movimientos que a mí me ha llamado la atención es STOS. STOS es un movimiento donde se reúnen 21 personas en 2012 en una localidad suiza que se llama STOS, y donde de alguna manera lo que pretenden, al menos desde mi punto de vista entiendo, es plantear una nueva manera de gestionar, de management, de dirigir las organizaciones. Lo que me atrae como responsable de empresa es que está orientado a eso, a crear un nuevo modelo organizativo, pero que también tiene que ver con los cambios de la sociedad. Yo es algo que desde el punto de vista de mi rol como responsable de una organización siempre tengo presente, el intentar que la organización trascienda y tenga un papel que vaya más allá de dar unos resultados, de pagar unas nóminas y de intentar pervivir en el tiempo. Todo eso es muy importante, pero cada día tengo más claro que la empresa tiene que cumplir un rol social dentro de la sociedad, un rol que va mucho más allá al hecho de ganar dinero. Como decía, y además, por eso decía que muchas frases con las que estoy de acuerdo. Hay que ganar dinero, pero también importa cómo hay que ganar, cómo se gana ese dinero. Nosotros estamos haciendo algunas cosillas que a veces pueden ser temas puramente comerciales, pero lo hacemos porque nos apetece, porque creemos que eso es bueno. El hecho de que puedas hacer una venta y a partir de ahí puedas hacer un microcrédito, por ejemplo, a un sitio del tercer mundo, simplemente por el hecho de que puedes hacerlo, creo que es parte de la sociedad. Es como la persona que decide darse de alta en una ONG y pagar todos los meses 15, 20, 30, 40 euros, porque entiende que puede ayudar con ello. Ello y mucho más, como decíamos de ir a Colombia. Pues creo que las empresas también debemos de ser tan humanas como para eso. Bien, pues yo entiendo que STOS de alguna manera pretende eso. Y hay una serie de figuras dentro de STOS que destacan sobre las demás. Voy a saltarme algunas, porque ya las conocemos, pero yo fundamentalmente indicaría 3, 4, sobre todo. Evidentemente el tema de Toyota y el tema de Deming, pero hay 4 nombres que a mí siempre me llaman la atención. 2 del mundo del management tradicional, digamos del no técnico, para entenderlo, del que no proviene del mundo ágil. Uno de ellos es Daniel Pink, del que hablaba yo también el año pasado, que es el que ha popularizado los términos, pero realmente esos conceptos son conceptos científicos, existentes anteriormente a Daniel Pink. Lo que pasa es que él ha tenido la suerte y la capacidad de hacerlos populares, como es el concepto de autonomía, maestría y propósito, que creo que están continuamente en nuestra mente. Steve Denning, cuyo concepto fundamental es el Radical Management, os recomiendo que veáis la charla que hizo vía satélite en el STOS Connect del año pasado, de febrero, al que desgraciadamente no pude ir porque me dio una leche justo el día anterior de irme a Ámsterdam y me lo perdí, y lo tuve que verlo vía streaming, en donde también su propuesta tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando en estos días, en las keynotes, etcétera. Simplemente leerlo, no voy a entrar en detalle porque ya me cuesta queda poco tiempo, pero hablar de algunas cosillas más. Y Jürgen Apelo, asociado al concepto de Management 3.0, en este caso ya estamos hablando de una persona mucho más ligada al mundo técnico, y Nils Pleffing, cuyo concepto básico es el concepto de Metacodex, en el que más o menos la idea es que las organizaciones actuales son organizaciones tipo alfa, donde en realidad existe una pirámide en donde la información fluye de arriba a abajo, mientras que lo que propone son una especie de células, una especie de estructura en forma de melocotón de lo que es la organización, en donde cada una de las partes, cada una de las capas, indistintamente piensan y actúan, es decir, el thinker y el doer dejan de ser 2 elementos distintos y forman parte de un único módulo, una única célula que interactúa. Es decir, la pirámide desaparece y por tanto lo que nos encontramos es con una estructura más parecida a esa. La interacción de una serie de grupos que colaboran sin que exista una dirección concreta. Algo que no nos debe de extrañar porque lo hemos visto hace 1 hora y media en las estructuras que Coldo ha mostrado de algunas de las organizaciones. Lo cual en cierto modo me ha ayudado, porque no diga, este tío está flipando. Pues no, se puede hacer, no digo que sea fácil, ojo, pero es verdad que lo que hemos asistido es a la posibilidad de su existencia. Y eso es algo que nos debe de dar la pista que es viable. No sé si habéis visto el anuncio de Wacky TV, que habla del estilo de Fosbury. El
estilo de Fosbury, el de saltar hacia atrás, se nació en México en el 68, ni Dios había saltado hacia atrás la altura hasta ese momento. Y la gente flipó, porque todo el mundo saltaba o con tijereta, o sea, esto de así, bueno, me caigo, me mato, o rodillo ventral, que era el de saltarlo por encima. Y de pronto un tío que se llama Dick Fosbury se lanza y hacia atrás no solo salta, no solo pasa la barrera, sino que gana. Entonces, las cosas al final hay que intentarlas, porque la mayoría son mucho más posibles de lo que creemos. Simplemente no nos atrevemos a realizarlas, por miedos o por obstáculos o por restricciones. En cierto modo, por tanto, lo que se propone con esta organización, que no es solo de Betacode, sino en general de los movimientos de nuevo management o nueva gestión, es cambiar a un enfoque sistémico, es decir, global, de equipos, liderado y no gestionado, en donde el protagonismo de las personas sea absoluto y se reparta, sobre todo. No exista esa diferencia piramidal entre thinkers y doers, sino que todos pensemos y todos hagamos. Y nosotros, y Deise, perdonad, se me ha ido. Y nos planteamos, ¿qué vamos a hacer? La isla está muy bien, podríamos crear un equipo, pero ¿y por qué no lo llevamos a toda la empresa? Y ahí ya empiezo a hablar de nosotros, aquí ya empiezo a hablar de mi libro. Es decir, todo esto es realizable. Está muy bien, simplemente es una presentación porque quiere molar y quiere contar cosas que molan y ya está. Pues nosotros, simplemente voy a poner mi ejemplo, o sea, nosotros, Deise es una empresa que lleva 15 años, es decir, no estamos hablando de una empresa nueva, se creó en el año 98, 99. Yo siempre digo que Deise es una empresa del siglo XX que quiere ser del siglo XXI y que lo estoy intentando, en la medida que puede, lo más posible. Tenemos la suerte, yo creo que una de las pocas cosas buenas que tenemos la dirección es que tenemos cierto sentido común y yo no, o sea, tanto yo como el resto de mis socios, nuestro objetivo no es hacernos millonarios, nuestro objetivo es ser felices y ganar dinero, por supuesto, pero ser felices ganando dinero y ser felices. Ese es el elemento fundamental y eso yo creo que nos ha eliminado ciertos miedos a hacer determinadas cosas. Y nosotros, en vez de intentar mantenernos en la isla, lo que hemos intentado es llegar a tierra. Y en medio además de una época muy jorobada, yo creo que la peor históricamente que yo he vivido. Eso que ya llevo años trabajando, cerca de 25 por ahí. En el año 2009, 2010, que en plena crisis, abrimos una reflexión interna y ahí llegamos a dos conclusiones. Una, que el modelo no funciona, nuestro modelo no funciona y no nos gusta. En segundo lugar, que si lo queremos cambiar necesitamos financiación. Y nos decidimos los socios y ya, cielos, y ponemos mucho dinero. 5 minutos. Empezó 5 minutos más tarde, me debéis 5 minutos. ¿Otros 5 minutos menos de preguntas? Bueno. Ya tardaremos en eso. Hacemos una financiación global. En el año 2011 introducimos un sentido de urgencia dentro de la organización. Nos sentamos con todos los socios y les decimos, oye, esto tiene que cambiar. Creamos una coalición para el cambio. Esto es gestión del cambio, COTE, pero me lo reservo porque mi amigo Diego va a hablar después de COTE. Entonces voy a dar a él que lo formalice adecuadamente. Y lo comunicamos. Es decir, cumplimos de alguna manera los puntos de la gestión del cambio de COTE, pero vamos, conscientes de que lo estábamos haciendo. No creáis de que esto, no, es que voy a demostrar. No, simplemente nos dábamos cuenta. Luego me he dado cuenta que el sentido común nos estaba dando los mismos pasos, sin quererlo, para poder obtener lo que queríamos, que era un cambio organizativo. Lo comunicamos y tratamos de empezar a meter cambio. En el año 2012 cambiamos toda la orientación de la empresa y la orientamos a producto y a servicio especializado. Invertimos y perdemos dinero. Es decir, por un lado gastamos para poder hacer eso. Y antes se lo decía a Xavi Albaladejo, uno de los éxitos que tuvimos es que no nos pusimos nerviosos cuando no llegaban los resultados. Es decir, nosotros empezamos a dedicar tiempo y esfuerzo. Es muy complicado para una empresa pequeña como nosotros hacer eso, es entenderlo, el contexto, entender lo que los socios tenemos, las casas avaladas,
o sea, nos estamos jugando todo y que tenemos la sangre fría de decir, no están llegando los resultados, pero van a llegar. No están llegando los resultados, pero van a llegar. Es decir, cambiamos y hacemos esa inversión. Y en el año 2013, en el que estamos, consolidamos la creación de un equipo. Aquí tengo a dos personas al fondo, que se llaman Luis y Leo, que forman parte de un equipo que yo creo que vamos creando, que para mí es extraordinario. Es decir, el otro día lo puse en Facebook, hemos tenido gente de extraordinario valor en Deiser, pero jamás un equipo como ahora. Y es cierto, creo que jamás hemos tenido un equipo como ahora. Por encima de las individualidades es un equipo. Y empezamos a reducir la pirámide de gestión. Es decir, empezamos a darnos cuenta que los gerentes, en parte de nuestro tiempo sobra. Y darse cuenta de uno de eso es muy jorobado. Es decir, es que haciendo el 70% de lo que hago, los resultados son los mismos. Y entramos en un nuevo periodo de reflexión y empezamos a replantear, dar un nuevo paso a la empresa para seguir reduciendo esa pirámide, porque nos empezamos a dar cuenta que la gestión que nosotros realizamos se puede hacer en mucho menos tiempo y dar los mismos resultados. Y los planes para el año 2014 es que se elimine la gestión convencional y se aplane por completo la pirámide. Es decir, que efectivamente se crea una estructura prácticamente igual a la que habéis oído hablar esta mañana. ¿Se va a hacer? Simplemente os digo que el 2013 de estos últimos 5 años ha sido el mejor. Y eso quiere decir algo. En un año hemos podido absorber toda la pérdida e inversión de los 3 anteriores, tomando una serie de decisiones de enorme riesgo y que generalmente están en contra de lo que uno entendería de lo que es el management tradicional. Y en cambio ha funcionado. También es verdad que ha funcionado por las personas. Y no tengo nada más que decir. Hola, buenos días. Lo primero, agradecerte la charla y sobre todo ver un ejemplo práctico como es tu caso. Mi pregunta iba en la línea, como tú comentas, veo que es, como dices tú, es sencillo hacer este cambio cuando se afronta desde arriba, o sea, cuando la propia gestión afronta ese cambio. ¿Cómo afrontarlo en una empresa, sea grande o pequeña, cuando ese cambio viene desde abajo? Cuando te encuentras con esas barreras de gestores chapaos a la antigua, por así decirlo, que se ven reacios a dar ese cambio. Dos cosas. A pesar de que se haga desde arriba, no es nada sencillo. Y si habéis leído, me han faltado otras cosas. O sea, he jugado con una presentación que no tiene nada que ver con la que yo os quería de hecho, apareció un libro de Kotter, que probablemente se comentará, que es este iceberg se derrite. Es un cuento y ahí aparece una figura que se llama Alice. Alice es la persona fundamental del libro. Alice es la persona que pone en contacto a quien se da cuenta de que hay un problema con la dirección. Es el intermediario. Tienes que buscar a Alice dentro de la empresa. Hay una serie de personas y una serie de elementos de transmisión que son los que te van a ayudar al éxito. Pero hay que buscarlos. Pues por actitud, por ganas, por compromiso. Y esas son las personas que van a poner en contacto al descubridor de la necesidad del cambio con la persona, con el CEO. Y luego, también es verdad que empezar de abajo es muy complicado y muchas veces no va a llevar al éxito. Entonces tienes que intentar, como sea, llegar arriba. Por eso te digo, busca a Alice, busca a tu Alice. 1 o 2, yo los encontré rápidamente. Pero hacen falta. Sin eso no hay nada. O sea, sin eso, olvídate. Hace falta más gente. Y alguien que te conecte con la cúpula. En mi caso era más fácil. No es que fuese fácil, era más fácil. Porque también entre los socios tenemos diversas opiniones. Hay gente más conservadora, hay gente menos conservadora y les tienes que convencer. Y hay otros elementos emocionales. Yo con mis socios soy amigo desde hace 20 años. Entonces, realmente tienes que plantear una serie de cosas muy complicadas. Donde entran en juego situaciones emocionales. No es fácil. Pero tienes que plantearlo porque sabes que si eso funciona va a ser bueno para todos. Pero tienes que buscar a él. Léete el libro, que además te lo explica perfectamente. Sí. Me gustaría saber en qué punto, cuál es el punto de inflexión que os lleva a tomar la decisión de realmente hay una necesidad de cambio frente a
lo que yo llamaría el conformismo con el status quo. Todas las organizaciones dentro tienen gente crítica que quiere cambiar cosas sistemáticamente. Sí. El problema no me parece que sea que la gente no quiera cambiar, sino que la gente quiere cambiar, pero... Toda la gente quiere cambio, pero no quiere que le cambie. Igual quiere cambiarlo por las motivaciones adecuadas, por motivaciones que no están alineadas con el negocio. ¿Cuándo os dais cuenta de que realmente eso es un cambio necesario y no esa... Primero por insatisfacción. Te das cuenta de que lo que tú has querido crear no te llena al 100%. El modelo de trabajo. Luego los resultados. No son malos, pero son resultados que no acaban de arrancar. Fundamentalmente esas dos cosas. Hay un momento en el que nos damos cuenta que ese modelo, tal como está funcionando, va a ir a peor. Te das cuenta claramente. Porque es un modelo que no funciona, que está agotado. Y a mí me llama mucho la atención todo el movimiento ágil que está surgiendo. Me parece, porque siempre he estado cerca de eso. Siempre me ha gustado intentar. Incluso en la parte, digamos, cárnica que tenemos tenemos gente en cliente, hemos intentado dar a esas personas la mejor calidad posible. O sea, tratarlo de otra manera. Es decir, para mí esos valores siempre han sido... Entonces cuando los ves, dices, coño, esto es lo que yo estoy buscando. Entonces tratas de llevarlo. Lo que pasa es que yo directamente lo intenté llevar a la empresa. Porque la empresa es tan pequeña, desde el punto de vista de las capas, siempre he tenido pocas capas. Ahora yo quiero que no tenga ninguna. Pero siempre tengo tan pocas que, claro, a poco que lo intentes implantar, te sale toda la empresa. De hecho, los dailies los hacemos globales. O sea, yo el daily lo aprovecho para comunicar. Es la parte de que juego de gestión del cambio. Comunico, porque comunico todos los días con mi gente. Todos los días cuento lo que hago. Pero además empiezo yo a contarlo. Además, creo que lo dije el año pasado. El primero que habla soy yo. Y el primero que cuenta las cosas soy yo. Y el primero que le digo, oye, si queréis saber lo que nos hace falta para que este año demos beneficio, ir a la pizarra y ver lo sabéis vosotros, hay una pizarra donde aparece un número. Ese número es el que tenemos que llegar al final. Si ese número acaba en 0, cojonudo. Si no acaba en 0, mal. Entonces, es un poco una suma de eso. Y perdonad porque me he ido de vaca. ¿Cómo lo has dicho durante la presentación? ¿Cuántos sois? Bueno, lo que es la empresa 40 y pico, pero lo que es staff puro día a día 20. Lo que es estar todos los días en la oficina. Bueno, mucha gente. En cualquier caso es complicado. O sea, por eso cuando me habla Coldo de 500 me parece flipante. O sea, es como un ídolo. el que sea capaz de conseguirlo con 500 personas. O sea, para mí es un ejemplo de que se puede hacer. Insisto, no es fácil, pero se puede hacer. ¿Sí? ¿Cómo notas, o crees que notas si es ese modelo distinto organizacional? Ya. Dímelo tú. No, vamos a ver. Podría decir más sobre desde vuestro punto de vista. Yo creo que bien. Yo creo que somos sobre todo sinceros. Intentamos ser sinceros y honestos. Nosotros ahora mismo tenemos un caso de una empresa muy grande, que está empeñada en que presentemos una RCP y nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque es que creemos que ese proyecto es fallido. O sea, es que estamos convencidos. Yo mandé un email con 17 puntos diciendo por qué nos presentamos y nos convocaron para ir allí a explicárselo. No, que queremos. Yo pensé que va a salir mal. Entonces, leo en un curso y dije, no, joder, es que criticas el producto. Es que es cierto, es que el producto tiene fallos. Entonces, si no lo cuentas, si partes de que no eres transparente y no eres honesto, eso no va a funcionar. Y eso la mayoría de clientes lo acaban percibiendo. Aunque sea un poquito, lo acaban percibiendo. Esa parte de honestidad, esa parte de... Y habrá alguno pues tendrá problemas, pero yo creo que si eres capaz de mantener esa línea, al final eso acaba funcionando. Acaba funcionando el 90% de las veces y eso me vale. Gracias, Guillermo. Gracias.